Bien, muy buenas noches entonces con todos. Eh, Vamos a terminar hoy con lo que es evaluación curricular. Como siempre, una revisión de lo que dice la bibliografía internacional y aterrizamos a lo que nos dice la ley del Ecuador, ¿no? Para nuestra aplicación. Hoy vamos a ver unas matrices también que se utiliza como parámetro de referencia para evaluación en unos casos. Mañana terminaríamos esta parte con los modelos, una comparativa y un análisis de los modelos a aplicar para que pues podamos tomar consideración de acuerdo a cada caso. Recordar únicamente que nuestro diseño curricular, por supuesto, empezamos con la fundamentación del currículo, la fundamentación teórica, el perfil de egreso, la estructura organizacional y como último punto la evaluación curricular, en donde estamos fortaleciendo esta clase, ¿no? Bueno, debemos partir de la consideración de que a nivel mundial, a nivel de todo, vamos a irles admitiendo también. Es mi problema, por ejemplo. Tú sabes cuál es mi problema. Bien, ahí estamos viendo, ¿cierto? Bueno, decíamos que debemos partir de la consideración de que a nivel mundial, en todas las naciones y gobiernos, especialmente de América Latina, concluyen sobre la necesidad de gestionar e instalar sistemas educativos cada vez más igualitarios, inclusivos, oportunos, pertinentes. Estos nuevos retos que se enfrentan en materia de diseños curriculares y de evaluación son cada vez más complejos, ¿no es cierto? Entonces, ante esta realidad, es necesario perfeccionar nuestros diseños y todo lo relacionado con sus componentes dentro del proceso educativo como tal. Entonces, la evaluación curricular juega un papel fundamental, pues, como decimos y como lo hemos venido diciendo, la evaluación tiene que ser para un proceso de mejoramiento continuo. Entonces, en ese sentido, la idea es justamente que como evaluación curricular tenemos como propósito, ¿no es cierto?, verificar si el plan de estudio, por ejemplo, cumple con lo programado y responde a las necesidades esperadas y detectadas, si los resultados pueden orientar a una toma de decisiones y a la realización de acciones que conduzcan a un mejor programa y en consecuencia un mejor resultado. Entonces muchos autores argumentan que la recolección de los datos de la evaluación curricular es una valoración que nos permite ofrecer o que nos brinda en realidad evidencias de la efectividad de una modificación o de un nuevo currículo o del currículo que esté implementado, ¿no es cierto? Y claro, como es cíclico, lo hemos venido diciendo todo el tiempo, esto nos va a permitir verificar si en realidad estamos siendo eficaces o efectivos. Lo importante entonces de esta evaluación, esto hay que tenerlo en cuenta, tiene que ser sistemático y participativo y debe incorporar todos los elementos para estos fines, lo que significa que debemos escoger y debemos definir. Están todavía algunos compañeros en la sala de espera. Debemos definir exactamente el procedimiento a aplicar. Bueno, en el país hay algunos, pero sin embargo esto está abierto, ¿cierto? Ya vamos a ver que el momento de crear el grupo de evaluación puede cambiarse la metodología. De igual manera, entonces, otros autores consideran que esta evaluación debe ser centrada en la institución y en el usuario, de tal forma que se permite entonces tomar estas decisiones para un perfeccionamiento orientado hacia el logro de objetivos del diseño curricular y del proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Hay un aspecto que todos coinciden como deficiencia y es la descentralización de la evaluación. Con esto no se garantiza el aseguramiento metodológico y, claro, las condiciones materiales y acreditación de escenarios docentes no es garantizado, ¿cierto? Entonces podríamos decir que esta evaluación curricular es un nexo
en todo el proceso educativo que permite determinar los avances y logros de los objetivos planteados en la institución. Entonces, la idea de aquello nace con la estructuración de un comité de evaluación curricular. Si bien es cierto, en nuestro país se organiza de manera diferente, esta visión internacional bastante interesante en cuanto a la conformación de este comité. En algunos lugares, en algunas instituciones, en algunos distritales se ha creado y existen formalmente, ¿no es cierto?, con estatutos y reglamentos. Sin embargo, pues está todavía abierto a un análisis más profundo. Entonces, la idea es que es indispensable tener un comité de evaluación que tenga ciertas particularidades. Entre ellas debe asegurar la inclusión de todas las áreas necesarias para la evaluación. Ya vamos a ver algunas metodologías, algunos modelos. La idea es que, claro, sea una evaluación completa de todas las áreas que vayamos a evaluar, es decir, el objeto de la evaluación como tal que lo hayamos definido. De pronto construir un grupo de personas que tengan un carácter interdisciplinario, de pronto están formados por docentes, por personal con trayectoria académica, con personal con trayectoria administrativa, con posgrados, ¿no es cierto?, con experiencia en las áreas de la educación que vamos a medir, con experiencia en investigación educativa, con experiencia en manejo del currículo, con conocimiento de la infraestructura de la institución y por supuesto con el tiempo necesario para cumplir estas tareas. Y también, ojo, hay que ser muy flexible para llegar a acuerdos para alcanzar los resultados más adecuados dentro del tiempo señalado. Esto no significa, esta flexibilidad no significa influencia en la calificación, sino más bien significa determinación de los objetivos de acuerdo a la realidad institucional, con los recursos y con las bondades o limitaciones que puedan tener. Una vez integrado este centro, este comité de evaluación, lo primero que debería realizarse es una revisión de la literatura o de los históricos de evaluación de otras instituciones del mismo nivel y también pues modelos de definición de objetivos, funciones, etcétera, que tenemos que irlo definiendo. Hoy vamos a ver unos dos, mañana completaremos con unos modelos más completos. Entonces, para ello, este centro de evaluación, esta es una tendencia, como les decía, iberoamericana mundial. Entre los objetivos están normar la evaluación integral del plan curricular a través de la creación de programas participativos permanentes de evaluación curricular, es decir, todos debemos saber y tener claro cómo vamos a ser evaluados. Hay que eliminar el factor sorpresa, ¿no es cierto? De hecho, es ilegal. Debemos estar claros de exactamente qué parámetros nos van a evaluar, cuándo nos van a evaluar, cómo nos van a evaluar, cuál es la evidencia de evaluación que debemos tener, ¿sí? Porque el objetivo justamente es medir el cumplimiento y mejorar, no es el objetivo sancionar. Otro de los objetivos, coordinar e integrar las actividades de la evaluación curricular de la especialidad que corresponda para optimizar, ¿no es cierto? Así también se debe apoyar y asesorar a los procesos y de las áreas que se estén realizando como tal. Se debe analizar sistemáticamente los logros y las deficiencias en el plan curricular para sugerir las adecuaciones o adaptaciones necesarias según el nivel que estemos aplicando y siempre tener una evaluación permanente del plan curricular. Dentro entonces de las funciones que deberíamos trabajar en un proceso de evaluación es justamente desarrollar un programa de evaluación curricular continuo y permanente, ¿sí? Esto significa que debemos de hacerlo antes, durante y después del periodo académico, ¿no es cierto? Debemos definir y priorizar las áreas de evaluación, posiblemente de acuerdo a la orientación, a la finalidad, a los objetivos que estén en el PI, en el PCI,
y a la necesidad del entorno, pues se pueden priorizar las áreas de evaluación como tal, justamente para evitar adaptaciones curriculares y adecuaciones curriculares, ¿no es cierto? Debemos identificar las acciones de evaluación que se van a realizar en el campo de especialidad, localizar los instrumentos de evaluación dentro y fuera de la institución educativa como tal. Se deben crear los instrumentos. Recuerden que no podríamos manejar un estándar, ¿no es cierto? No es cuestión de que es institución pública o privada, o si es que es una institución del sector rural o de la ciudad, o si es que es de nivel alto o medio, no. Tenemos que ver las necesidades, los recursos, los objetivos y de acuerdo a ello plantear una evaluación. Entonces los instrumentos van a ser ajustados a cada proceso, ¿no es cierto? Como tal. Claro, hay ejemplos, hay modelos, pero se tienen que ajustar de manera particular. Se debe colaborar en la creación de una base de datos única de la evaluación curricular. Esto quiere decir parámetros mínimos en donde se deban considerar, integrar y analizar la información que se genere y, por supuesto, presentar los resultados y las sugerencias a las instancias correspondientes para que se pueda considerar su retroalimentación. Ahora, ¿qué es lo que debemos evaluar? Pues en realidad debemos evaluar todas las áreas que tenemos, ¿no es cierto? Todos los componentes del currículo, lo habíamos mencionado en clases anteriores. Desde el punto de vista de evaluación, pues debemos seleccionar todos los parámetros básicos para la evaluación del plan curricular. Es fundamental también identificar o qué información puede ser de interés, pero de alguna forma, en algún momento dado, sea necesario para obtener un análisis apropiado de la evaluación del currículo, y esto puede conducir a una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos identificar exactamente qué es lo que se requiere. Como lo mencionábamos hace un momento, debemos definir qué, cuándo, cómo y exactamente qué evidencia presentarlo para la evaluación. Hoy por hoy sabemos que se están evaluando inclusive a los estudiantes, ¿no es cierto?, con un portafolio, con una muestra del trabajo realizado. Entonces exactamente hay que definir qué es lo que se va a solicitar. De ahí la relevancia de establecer unos indicadores básicos, viables, junto con los instrumentos que debemos crearlos para llevar a cabo esta evaluación. Se debe elaborar entonces un plan de evaluación simple, gradual, continuo. Como digo, la idea es de mejoramiento, ¿no es cierto?, en las áreas que pueden influir directa o indirectamente al desarrollo curricular para el logro de los perfiles de los estudiantes. Entonces, claro, vamos a evaluar a los estudiantes, a los docentes, la infraestructura, la investigación educativa y, por supuesto, los contenidos. Entonces, en cada uno de aquellos deberíamos nosotros tomar en consideración qué es lo que debemos medir de acuerdo a cada institución, ¿no es cierto? Entonces, para ello, siguiendo el mismo modelo, tenemos, como es un proceso permanente, cíclico, habrá que llevarse a cabo cada periodo académico y al concluir cada perfil, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Y esto va a permitir un análisis en la toma de decisiones para, como lo mencionamos, adecuaciones o adaptaciones necesarias y la mejora continua. Entonces, en cada periodo habrá que ir haciendo los ajustes de manera oportuna. Ayer Raúl nos mencionaba que inclusive lo podemos hacer sobre la marcha, ¿no es cierto? Y no esperar a que se termine una generación, etcétera, o toda su formación para cambiar. Ustedes conocen educación superior y se permite cada 2 años cambiar el currículo. Se hace una encuesta a los graduados, al mercado laboral y se puede reformar, se puede replantear. Sí. Claro, nosotros no podemos cambiarlo hasta que no se ajuste el currículo nacional. Sin embargo, de aquello nosotros en segundo y tercer nivel de conclusión sí lo podemos ajustar en cada periodo académico o cada finalización de perfil como tal, ¿no es cierto?
Entonces, como podemos ver en la gráfica, es un proceso cíclico en donde se recopila la información, describimos las características de nuestro entorno, comparamos la información versus los perfiles, eh, realizamos un diagnóstico, tomamos las decisiones, se realiza el ajuste curricular y regresamos a un proceso cíclico de mejoramiento continuo. Entonces, básicamente, esto nos va a permitir con esta información tomar las decisiones adecuadas para a corregir o modificar un plan curricular, los programas, aplicaciones, recursos, metodologías, etcétera. También puede servir para elevar o mejorar la calidad de nosotros como docentes como tal. Podríamos usar la información para diseñar también acciones encaminadas a fortalecer el desempeño de los estudiantes, promover una mejor calidad de investigaciones educativas. En eso tenemos mucho que trabajar en educación media, algo se está haciendo ya en educación superior. Y por supuesto, mecanismos para optimizar los recursos para el logro de los objetivos institucionales como tal. Sin embargo, de ello, en nuestro país se utiliza una estructura similar a la que tenemos en la gráfica. Como les decía, no es que esto esté reglamentado, simplemente está reglamentado la evaluación, pero no un modelo específico. Entonces tenemos la libertad de aplicarlo o de acordar con el comité o el cuerpo de evaluación cuál sería la metodología. Lo importante es que todos estemos claros de lo que se va a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, claro, se hace un estudio, una fundamentación de la institución como, como una línea base, ¿no es cierto? Una evaluación del contexto como un punto de partida. Analizamos el perfil profesional y vemos cuál es la información como una evaluación de entrada. Verificamos la organización curricular, todo el proceso y la implantación con la evaluación del producto o resultado como tal. El proceso se hace con una evaluación interna y el producto con una evaluación externa. En ambos casos vamos a medir eficiencia y eficacia, y en el caso de resultados, bueno, eficacia o efectividad. ¿Qué nomás vamos a evaluar? Entonces ya habíamos mencionado de forma general, aquí tenemos la manera de detalle, absolutamente todo lo que vamos a mejorar, pero esto lo vamos a analizar en una matriz que les quiero enseñar rapidito, en donde indica justamente los criterios y los parámetros de esta evaluación. Pero bueno, en una evaluación interna, básicamente, como lo habíamos mencionado, vamos a evaluar el proceso y la organización curricular y medimos su eficiencia y eficacia. Entonces, vamos a evaluar de manera interna el currículo, considerando el contexto de la institución educativa. Para medir la eficiencia vamos a verificar que existe una congruencia del plan, una viabilidad, una continuidad, una integración y que sea vigente. Y para medir la eficacia, pues el rendimiento académico y el cumplimiento del plan curricular como tal. En cambio, en la parte externa vamos a evaluar, como lo habíamos mencionado acá, la evaluación del producto como tal. Entonces vamos a evaluar de manera externa el producto, considerando nuevamente el lugar donde se va a ejecutar. Ojo que aquí tiene mucho que ver los actores y la comunidad, el sector, bueno, todo el entorno institucional como tal. Para medir la eficiencia vemos la relación costo-beneficio y los resultados obtenidos con otras instituciones del mismo nivel y mismas características. Y para medir eficacia, pues, verificamos las funciones de los perfiles en el mercado, bueno, en la sociedad, y si es que esto colabora o no a la comunidad como tal. Entonces aquí tenemos un diseño bastante amplio. Esta evaluación es de un ejemplo de evaluación de una institución que se dio en 2018, me parece, si no estoy mal. Entonces, claro, lo que hacemos primero, la parte de fundamento, como lo habíamos mencionado, aquí lo menciona consideraciones acerca de la evaluación, es decir, ponernos de acuerdo, el saber qué es lo que vamos a hacer, cuál es el proceso que vamos a realizar, toda la información que se tenga o que se disponga para aquello,
La evaluación del currículo como tal se determina, se difunde y se presenta y se capacita a todos los que van a ser evaluados inclusive, ¿sí? Claro, entonces de ahí entramos a una evaluación intrínseca del currículo y una vez que revisamos la organización, la estructura organizacional, vamos con los estudiantes, los resultados de aprendizaje y con los docentes como tal. Obviamente, intrínseco entre todo aquello está la infraestructura de la institución. Bien, este sería un fundamento del modelo, de los modelos más aceptados acá. Mañana vamos a hacer un análisis de los que también están en la palestra para hacer nuestro análisis. Sin embargo, con esto ya se podría trabajar. Ahora, me voy a permitir compartirles una tabla de valoración. Es esta de aquí, ¿sí? Entonces ya lo estamos viendo. Esta tabla de valoración bastante útil para una evaluación como tal, que nos permite tener una idea clara del contexto. Entonces, en primera instancia, el perfil docente, si es que es tiempo completo, si es profesor por horas, si es, etcétera, la condición, cuáles nuestros indicadores, la edad y cuál es el instrumento, un cuestionario. Listo. Del perfil docente vamos a averiguar nivel de estudio, formación en el área, formación en docencia, la categoría, la experiencia como tal, reconocimientos o estímulos recibidos, actualización en el último año. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y los indicadores que correspondan. Mucho tiene que ver con el entorno como tal. Sin embargo, por ejemplo, número de cursos, diplomados, conferencias, cursos, etc. De todas formas, todos estos indicadores, además, están en el reglamento como un parámetro para nuestra categorización, ¿no es cierto? Para censos, etc. Aquí en esta matriz nos recomiendan también medir el desempeño docente de la siguiente manera. Opinión del estudiante, opinión del profesor de la satisfacción personal con la asignatura. Este criterio bastante interesante porque vamos a conocer los contenidos, métodos de enseñanza, material didáctico, infraestructura, el tiempo, etcétera, desde el punto de vista del docente. ¿Sí? El nivel de cumplimiento del programa, mucho que ver con asistencia, bueno, esto será a los estudiantes. Tenemos un perfil de ingreso, un nivel académico, un valor de abandono escolar, un programas de apoyo, el plan curricular como tal, por un lado, ¿no es cierto? Esto es para evaluar a los profesores y estudiantes. Y acá tenemos una matriz para evaluar asignaturas e infraestructura. Entonces vamos a ver el programa académico, cómo contribuye al logro, cómo contribuye, cuál es el nivel de satisfacción de estudiantes, profesores, cómo funciona la implementación, es decir, el diseño pedagógico, cuántas horas, cuál es el material, cuál número de profesores, etcétera, ¿no? En las evaluaciones, cómo funcionan, cómo trabajan, cuál es el resultado, el área de integración, con qué se vinculan. Aquí tenemos como ejemplo, se vincula con las TICs, pues habrá que ver dependiendo de cada programa curricular y de cada institución, cómo manejamos el tema de integración también. Hablamos sobre material de apoyo a la docencia, sobre el apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. De pronto dispone de aulas virtuales, laboratorios, sedes, etcétera, ¿no? Sobre la gestión administrativa, actividades culturales y deportivas. También tenemos otra tabla que nos permite evaluar la investigación, ¿sí? Si es que las estrategias de enseñanza, cómo funcionan, los aprendizajes en las asignaturas, el desempeño del docente, el logro de las destrezas en nuestro caso, y cómo funciona el tema de formación en investigación como tal. Entonces, claro, y aquí nos dan los indicadores, nosotros debemos recoger y al final no tenemos aquí una valoración porque de acuerdo al modelo que estamos viendo,
nosotros simplemente vamos a medir el cumplimiento de objetivos, pero luego se hará un benchmarking, ¿no es cierto? Un proceso comparativo para darle una valoración y un peso que corresponda. Bien, entonces, bueno, hasta aquí sería aquello. Raúl, no sé si podríamos continuar contigo. Sí, Fernando, muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes. Vamos pues a continuar con el tema que compete. En nuestro caso vamos a hablar sobre el plan de evaluación curricular, ¿no? Para completar lo que Fernando acaba de indicarnos. Sí, entonces vamos a empezar. Pues en el aula, a ver, compartamos la pantalla. En el aula virtual yo añadí hace un ratito nada más luego de iniciar la clase, una imagen, ¿no? Ahí tenemos que estar preguntas para la planificación, para planificar evaluación. Perdón. Sí, me pareció interesante, la encontré hace un ratito nomás. Y bueno, consta de 7 pasos, ¿no? Que están planteados aquí prácticamente cómo realizar la planificación de una evaluación, ¿no es cierto? ¿Cómo realizaríamos la evaluación? Y lo plantean en forma de 7 preguntas que las vamos a mencionar. Nada más se equiparan con la situación, con los contenidos que conversamos el día de ayer, ¿no? Sí, entonces, en primer lugar, se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué necesito evaluar? ¿No es cierto? ¿Qué quiero evaluar? Y en ese sentido, pues debemos preguntarnos, o la respuesta a esto sería, ¿no? ¿Cómo actuar? Es el identificar el propósito de la evaluación, ¿no es cierto? Y también identificar la audiencia de la evaluación. ¿Sí? Ayer hablamos que la evaluación puede ser normativa, ¿no es cierto? Puede ser para juzgar, puede, según para qué propósito nosotros estemos evaluando, ¿no? Ya dijimos que la evaluación siempre es un proceso que debe ser visto como una oportunidad para mejorar, ¿no es cierto? Para ir ajustando los procesos que sean necesarios, mantener los que sirvan, reajustar los que estén por ahí flojitos, o si es necesario, cambiar todo, ¿no es cierto? Entonces debemos saber para qué evaluamos, ¿no? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer siempre. En segundo lugar, pues dice, ¿qué necesito saber? ¿Cierto? ¿Qué necesito encontrar? ¿Ya? En ese sentido también hablamos ayer y mañana lo vamos a reforzar mejor, porque la respuesta o el actuar a esta pregunta es seleccionar un diseño de evaluación, ¿no es cierto? Lo que aquí se conoce como una metodología que está basada en uno de los modelos que mañana ya vamos a revisarlos a profundidad, ¿no es cierto? Y de los cuales Fernando nos estuvo hablando hace un momentito, ¿sí? En tercer lugar, pues, ¿qué vamos a medir? Ayer hablamos de la delimitación, ¿no es cierto?, de la evaluación. Entonces, a eso va también este punto, ¿no? Que el 3 y el 4, ¿qué quiero medir y cómo lo vamos a medir? Entonces, para actuar ante la pregunta 3, pues estos autores nos indican que debemos seleccionar resultados para medir, ¿no es cierto? Select outcomes for measurement. Eso es seleccionar resultados para medir, pero acotando con lo que dijimos ayer, pues hay que elegir resultados que sean medibles, ¿no es cierto? Hay que seleccionar resultados que podamos medir, ¿ok? La segunda acción ante esta respuesta, esta pregunta, perdón, es el desarrollo de preguntas para la evaluación, ¿no es cierto? Podemos construir, ayer lo dijimos, ¿no es cierto? Podemos construir nuestros instrumentos de evaluación o usar, ¿no es cierto? O usar unos que estén probados, que estén ya validados y que nos permitan, pues, obtener los resultados que deseamos. Eso es lo interesante, ¿no es cierto? Y finalmente, como una acción ante esta pregunta, pues debemos identificar los indicadores a medir, ¿no es cierto? Todo va de la mano. En este sentido debemos, pues, ver resultados que sean medibles. Y en base a eso ya nos tenemos que inclinar o pensar en los indicadores, ¿no es cierto?, que se puedan medir, ¿no es cierto? Y esto se ata con la pregunta número 4. ¿Cómo los vamos a medir? ¿No es cierto? Estos autores nos indican que deberíamos seleccionar métodos para la recolección de datos, pero no cualquier método, ¿no es cierto? Debe ser un método que nos permita medir adecuadamente
que nos arroje los resultados que queremos en base a las métricas, como dijimos ayer, o a los resultados, como nos dicen en esta pequeña imagen, ¿no es cierto? En esta imagen, ¿sí? Como un paso 5, nos indican que una pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Es, ¿de quién recogeremos los datos? Eso dice ahí, ¿no es cierto? ¿De quién vamos a recoger los datos? No va a ser a la ciega, ¿no es cierto? Y tampoco vamos a recoger los datos de los 1000 alumnos, no sé si en algún proceso se lo puede hacer. Entonces, por eso ahí nos dice, no, determinemos una muestra. Sí, sabemos que en investigación, cuando la población es muy grande o inalcanzable, se debe hacer una muestra, ¿no es cierto? Una técnica de muestreo adecuado, en la cual elegiremos, qué sé yo, según la técnica de muestreo que usemos, aleatorio simple, conglomerados, parcela, lo que sea, elegiremos unos 2 paralelos, 3 paralelos, ¿no es cierto?, haciendo un muestreo estratificado, y con ello trabajaremos, ¿no? O un paralelo de cada nivel, no lo sé. Igual de las autoridades o personal docente, administrativo, un muestreo, o si son poquitos, todos, ¿no es cierto? Y en este sentido, pues también hay que considerar los aspectos éticos, ¿no es cierto? Recordemos que los procesos, sobre todo estadísticos, nos quitan esa subjetividad que uno puede aportar a un proceso, en este caso evaluativo, ¿no? Un proceso investigativo. Los procesos estadísticos nos dan objetividad y nos quitan subjetividad, ¿no es cierto? Sesgo, ¿sí? Entonces hay que considerar eso de la ética, y eso de la ética es un capítulo aparte y muy amplio, ¿no es cierto? Como sexta pregunta, pues nos dicen cuánto tiempo nos tomará, ¿no es cierto? Sí, cuánto tiempo nos tomará. En ese sentido, como en cualquier planificación, cuando hacíamos la tesis también, debemos hacer una línea de tiempo, ahí dice, ¿no es cierto?, desarrollar una línea de tiempo, el famoso cronograma, ¿no es cierto?, como cualquier proyecto, un cronograma basado en un diagrama de Gantt, yo qué sé, pero ahí se expresará de forma horizontal los tiempos que nos tomará cada uno de las fases, de los pasos de este plan de evaluación, ¿no es cierto? Y finalmente deberíamos preguntarnos, pues, ¿qué haremos con los datos, no es cierto? ¿Sí? Para eso, pues, deberemos hacer un análisis de datos, si es posible, o necesariamente usando alguna técnica estadística, ¿no?, para quitar la subjetividad y entregar resultados objetivos, ¿ok? Tenemos que redactar la evaluación, ¿no es cierto?, redactar informes, llenar formularios, yo no sé cómo se presente esta situación, pero hay que redactar los resultados en algún lugar. Y finalmente, pues tendremos que diseminarla, como dice ahí, ¿no es cierto?, publicar los resultados a la comunidad educativa, a la sociedad, a las autoridades, a quien demande esa información, ¿no es cierto? Esto está muy atado con el primer punto, ¿no es cierto?, identificar la audiencia, quién nos está, pues, requiriendo esta evaluación, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso haremos la diseminación o la publicación de los resultados a los actores o a la institución o a la sociedad, a quien demande esta información, ¿no es cierto? Esto está aquí en el aula. Este es el otro aula. Y ahí lo pueden ver, como les comenté, subí hace un ratito nomás, ¿sí? Entonces, a partir de esta premisa, ahora sí vamos a empezar con nuestra charlita de hoy, que es el plan de evaluación curricular, ¿sí? Entonces, empecemos, ¿no? Ya. Un plan de evaluación, pues, debe estar diseñado, ¿para qué? Para recoger información, pero no cualquier información, ¿no es cierto?, sino información útil, en el sentido de que ya para empezar a recoger la información ya debemos haber determinado y delimitado, ¿no es cierto?, qué vamos a medir, cómo vamos a medir, en qué tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa información la que necesitamos recabar, no cualquier información, ¿no? Por eso indica que debe estar diseñado para recoger información útil del contexto educativo, para poder contrastarlo con lo que está prescrito, ¿no es cierto?, en la programación curricular, ¿sí? Lo que dijimos ayer, ¿no? Comparar los logros alcanzados, que es la realidad, con el modelo, ¿no es cierto?, con lo que propusimos en un comienzo, ¿no es cierto? Y eso es comparar los objetivos con los logros, ¿sí? Hay que, miren, considerar un lapso de tiempo, hacer un line time, si es que podemos, y por lo general esta evaluación se la realiza durante un periodo lectivo,
un año, 9 meses, quimestre, semestre, como nos toque, ¿verdad? ¿Sí? A ver, este proceso evaluativo debe ser liderado por un equipo, ¿cierto? No es una sola persona, por un equipo evaluador mixto, que se encarga, y hablando de la evaluación externa, ¿no? Conformado por los evaluadores externos, mismos que van a recoger, como dice aquí, sintetizar, analizar, sacar conclusiones, ¿no es cierto?, a partir de la información proporcionada por el equipo interno, que hizo la evaluación interna de la institución, ¿no es cierto? Este equipo interno será un grupo de docentes, directivos e inclusive representantes de los estudiantes, padres de familia, de ser el caso, ¿no es cierto? En este sentido, y bajo este propósito, bajo este objetivo, pues la institución educativa será la encargada de aportar a este proceso de evaluación mediante el acceso a la fuente de información. Deberá colaborar, ¿no es cierto?, a las fuentes de información primarias, ¿no es cierto?, del colegio. Qué sé yo, los documentos originales, la biblioteca, el salón de clases, dependiendo de lo que queramos evaluar, ¿no es cierto? Y también pues deberá brindar un espacio físico, porque este trabajo obviamente no se va a realizar de la noche a la mañana, tendrá que asignar de pronto, no, seguramente un espacio físico donde que el equipo evaluador pues pueda trabajar con la tranquilidad y con el tiempo necesario, y con la colaboración, como acabamos de decir, del equipo evaluador interno, ¿ya? Obviamente esto también va de la mano, es un compromiso, y el equipo evaluador externo brindará pues bajo los términos de la ética, ¿no?, brindará su absoluta confidencialidad e imparcialidad, ¿no es cierto? Son situaciones éticas en el tratamiento de la información compartida por la institución, ¿no es cierto? Y pues debería en todo caso este equipo evaluador externo comprometerse a divulgar los resultados en primer término solo a la comunidad educativa, ¿no es cierto?, si es que así fuese necesario. Si algún otro estamento, alguna institución, qué sé yo, o algún estamento gubernamental requiere esos resultados, pues también deben ser entregados, ¿no? Pero siempre en el estricto sentido de la confidencialidad e imparcialidad, sobre todo, ¿no es cierto? Debemos ser éticos y ecuánimes y justos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, sigamos. Ya, entonces, siempre debe haber un marco de referencia para cualquier situación seria de la vida, ¿no es cierto? Entonces, como ya se mencionó, la concepción esta de evaluación debe ser un proceso de mejora, ¿no es cierto? Y así se debe asumir el plan de evaluación, como un proceso de mejora y reajuste continuo, ya sea en cada ciclo, o como también ya lo dijo Fernando y se lo dijo ayer, puede ser que este proceso de evaluación haga que sea factible realizar ajustes a la marcha, ¿no es cierto?, en la marcha, al andar, ¿sí? Siempre tendiendo a mejorar los procesos educativos, ¿ok? Entonces es un proceso de mejora y reajuste continuo que recoge información valiosa y otra vez útil, ¿no? No cualquier información, siempre con el propósito de orientar adecuadamente la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en este sentido, mañana analizaremos así de manera sucinta, ¿no?, varios modelos, ¿no? Y uno de ellos es el modelo CIPP de Stuffelbein, ¿no es cierto? Este nombre va a sonar mucho cuando busquen, o va a aparecer mucho en la bibliografía cuando busquen sobre evaluación curricular, ¿no? Stuffelbein es uno de los autores más reconocidos en esta situación. Entonces, y este modelo, por ejemplo, aporta pues un punto de vista, ¿no es cierto? Ya nos da 4 dimensiones en las cuales debemos nosotros evaluar a una institución, así como lo es el significado de sus siglas, no sé, IPP es contexto, insumos, proceso y producto. Entonces este tipo de evaluación, esta evaluación nos permite, por ejemplo, recoger información sobre las características del contexto, la C, ¿no es cierto?, de la institución educativa, contexto, ¿no es cierto?, en cuanto a las necesidades de estudiantes, padres de familia, demandas actuales de la sociedad, ¿no es cierto?, el perfil, y en función de ello nos permite pues verificar la pertinencia y coherencia que tiene nuestro currículum y la adecuación del mismo, ¿cierto?, a la realidad y al contexto donde se desarrolla, ¿sí?
En este sentido, en esta dimensión de la evaluación del modelo de Stuffelbin, es de carácter diagnóstico y formativo para el contexto, ¿no es cierto? Mañana analizaremos más a profundidad esta situación de los modelos, no vale salirnos de nuestro tema. ¿Okay? Sigamos. Los objetivos del plan. En primer término, pues debe describir y analizar el contexto, ¿no es cierto?, donde es aplicado el proyecto curricular de la institución educativa. Como se mencionó ya en sesiones anteriores, no se puede medir a las instituciones con la misma vara, hay que centrarnos en el contexto y en ese sentido crear instrumentos inclusive que se adecúen, ¿no?, a las necesidades, capacidades, recursos técnicos, recursos de personal, etcétera, de cada institución, ¿cierto? Eso es importante. Recordar también que la evaluación, como ya se dijo, no es un castigo, ¿no es cierto? No es un instrumento para juzgar, en ciertas formas sí lo es, pero debe ser concebido como de otra manera, ¿no? No debe ser concebido como un castigo, como un instrumento para juzgar, o en el caso de los estudiantes como solamente el hecho de que aprobar una evaluación les vaya a promover de semestre o de año lectivo, como quieran verlo. ¿Okay? Entonces también, miren, uno de los objetivos principales del plan de evaluación es pues identificar la coherencia, ¿no es cierto?, pertinencia, adecuación del proyecto curricular. Justamente la coherencia, como se mencionó ayer, creo, es el hecho de que todos los elementos que forman un todo, en este caso el proyecto curricular, tengan sentido, orden, sean secuenciales, ¿no es cierto?, estén de acuerdo al nivel psicocognitivo, inclusive de los estudiantes a los que se aplica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la adecuación, pues, se refiere justamente al andamiaje que debe tener, o el asentamiento, o ¿cómo sería?, la adaptación, ¿no es cierto?, la adaptación que debemos darle al plan curricular según el contexto en el que estamos, ¿no es cierto?, en cada unidad educativa o en cada institución educativa. Pues bien, a manera grosso modo, ¿no?, las fases de un plan de evaluación, pues deberían considerar los siguientes pasos, ¿no? Es la planificación de la evaluación, ¿cierto? Debemos, como cualquier actividad que pretende obtener resultados serios, debemos tener un plan, ¿no? No podemos entrar a ciegas, debemos estar sustentados con algún método, ¿no es cierto?, un modelo, perdón, que generará una metodología, y esa metodología generará los insumos necesarios, instrumentos para poder evaluar. También hay que evaluar, como se sugirió hace un rato, el tiempo, ¿no es cierto?, a qué personas lo vamos a tomar los datos, para qué hacemos la evaluación, qué voy a hacer con esa información, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso debe estar pensado y plasmado en un documento, ¿sí? Luego, pues ya de la planificación y de sus fases debemos pues ejecutarla, ¿no es cierto? Y esto es pues ya elaborar y aplicar, ¿no es cierto? Elaborar y aplicar los instrumentos de evaluación, sean cuales fueran, con el fin de recabar esta información necesaria y útil para evaluar los indicadores que hayamos determinado en nuestra planificación, ¿no es cierto? Aquí es análisis de los resultados, ¿ya? Me ha faltado el resultado, ¿ya? Pero bueno, esto es importante, ¿no? Elaborar los instrumentos de evaluación, preparación de las condiciones para evaluar. En este sentido, las condiciones serían si hacemos muestreo, organizar los grupos, pues igual tener todos los recursos, el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que organizar, luego de recoger la información, hay que organizarla y procesarla y obtener los resultados y las conclusiones, ¿no es cierto? Esta situación de la obtención de los resultados, pues es la información obtenida a partir de los datos analizados. Nosotros recogemos los datos y tenemos que, mediante algún proceso estadístico, que es lo más recomendable, pues obtener el análisis o los resultados obtenidos a partir de esos datos, ¿no? Las conclusiones también. Luego, pues, tenemos que comunicar los resultados, ¿no? Hay que redactar un informe, llenar formularios, etcétera, etcétera, en los cuales se expresarán, pues, los resultados obtenidos en la comparación, ¿no?, de lo que acabamos de decir, ¿no?, de los logros versus o contra los objetivos, ¿no? Esa comparación nos va a dar el parámetro de qué tan eficientes hemos sido y qué tan eficaces han sido nuestros procesos educativos, ¿no? ¿Ya?
Finalmente, me parece que es la última fase, es la determinación de criterios para evaluar el proceso de planificación y ejecución de la evaluación. Y una meta-evaluación, ¿no es cierto? Es la determinación de los criterios para evaluar el proceso. En base a eso, pues ya iríamos preparándonos para la siguiente, ¿no es cierto? Para la siguiente evolución de nuestro ciclo educativo y adelantándonos ya planificando desde con antemano, pues cómo haríamos la siguiente evaluación en base a los resultados que obtuvimos en esta fase y a las correcciones que se deban hacer. ¿Okay? Y también debemos pensar, pues, ¿no? Aquí, que los resultados serán, pues, obviamente, pensando desde antes, ¿no? Desde la planificación, para quién está orientada esta información, quién será el interesado de tener esta información, estos resultados. Los datos pueden ser, pues, de interés para la comunidad educativa, sobre todo para la comunidad educativa, ¿no? Y sobre todo para los directivos, administrativos, docentes, ¿no es cierto? Para los estudiantes, padres de familia, ¿sí? Ya que los resultados permitirán, pues, como ya se ha dicho, determinar qué factores debemos mantener, sustituir o cambiar si es que era necesario, en pro de tomar decisiones adecuadas sobre el currículum. En caso de que requiera ser reorientado, ¿no? Rara vez será que no necesite un ajuste ahí o aunque sea una actualización las planificaciones curriculares, ¿no es cierto? A decir además que, pues, como ya se mencionó en sesiones anteriores, el equipo evaluador debe ser un equipo mixto, ¿no? Externos, quienes recogen, sintetizan y analizan la información que el equipo interno les facilita, y siempre con el apoyo, como ya se dijo, de las autoridades, quienes darán las facilidades, todas las facilidades para que el equipo evaluador tenga acceso a los recursos, medios, tiempos, un espacio, como ya dijimos, para realizar su trabajo adecuadamente. ¿Sí? Ok, entonces vamos a revisar unas pequeñas matrices sobre una evaluación de una institución que no es del país, ¿no? Dice la institución educativa salesiana Don Bosco, pero no es ninguna institución del país, ¿no? Lo que sirve aquí es la organización. Como ven ahí en esta tablita, tenemos una presentación de los criterios, indicadores y los ámbitos que se deberían evaluar, ¿no es cierto? Según una concepción de un modelo educativo, ¿no es cierto? Que es el CIPP, aquí está contexto, ¿sí? Entonces, en el subámbito debemos, pues, si fuese necesario, separar, como dice aquí, a alumnos y padres de familia, y cada uno presentará, pues, sus necesidades prescriptivas, individualizadas, necesidades del progreso, y en cuanto a padres de familia, a ellos les interesa solamente las necesidades de progreso, ¿no es cierto? Y los padres de familia, pues, tendrán, al igual que los estudiantes, no deberían tener también sus expectativas en cuanto a la formación, a las labores académicas, a las labores administrativas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya igual en el contexto, pues mire que se está considerando a los diferentes actores, ¿no es cierto? A los estudiantes, a los padres de familia y a la sociedad. ¿Quién tendrá? Pues demandas, la cual tendrá demandas, ¿no? Demandas sociales, ¿no es cierto? Demandas económicas, tecnológicas, demandas inclusive académicas, sobre qué perfil, sobre el perfil de estudiante que necesita la sociedad, ¿no es cierto? ¿Sí? En cuanto a la situación curricular, pues miren, hay intenciones y hay fundamentación, en las cuales los criterios siempre serán coherencia y pertinencia. Y ahí están los indicadores, ¿no es cierto? Existe coherencia entre las intenciones curriculares y las características del concepto, del contexto, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, estos indicadores, estos son los que yo debo considerar que se puedan medir, ¿no es cierto? Responde a las necesidades del estudiante. Debo tener algún instrumento, una encuesta, yo qué sé, para ver si el currículum responde a las necesidades de los estudiantes. Ahí les encuestaremos a ellos o haremos un test, no sé, más bien sería una encuesta, ¿no es cierto? O una entrevista, yo qué sé. ¿Ok? Pues la idea de estos slides es mostrarles más o menos la organización, ¿no es cierto? La segunda. Sí, a ver, permítanme, porque aquí me invitó, se me fue. Se me ha ido el ámbito, pero esta es una imagen, así lo publicado. Entonces, miren, tenemos también en estos subámbitos de currículum,
tenemos pues contenidos y un tema que tratamos en una de las clases, ¿no? Los temas transversales y su adecuación, ¿sí? Entonces, los contenidos hablan sobre el criterio es pertinencia de los contenidos, ¿no es cierto?, hacia la malla curricular, y el criterio de los temas transversales de su adecuación en la malla curricular, ¿sí? Y aquí los indicadores, como dijimos hace un rato, nos van a servir para aplicar en el test, en la encuesta, pues, perdón, se pasó solo. En el test de una encuesta, unas preguntas que nos permitan obtener datos sobre estos indicadores, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Estamos delimitando, con un indicador delimitamos el proceso de la evaluación. ¿Qué quiero medir exactamente? ¿No es cierto? Ese es el propósito de un indicador. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos algunos instrumentos, indicadores y fuentes, ¿no es cierto? Perdón, técnicas, instrumentos y fuentes por el indicador de los que hablamos antes, ¿no es cierto? Entonces, si necesidades prescriptivas de los estudiantes, pues puedo hacer un análisis documental, que sería una ficha de análisis, o de documentos, ficha de análisis de documentos, o puedo, como dijimos, hacer una entrevista, ¿no? O un guión de entrevista, obviamente, ¿ya? Vienen tanto para docentes como para estudiantes. Podríamos también aplicar, ¿no es cierto?, una entrevista a los estudiantes. Se ha hecho una encuesta a los estudiantes, seguramente porque son más, ¿no es cierto? Son muchos más y es más fácil darles una encuesta que llenen. Una entrevista es personalizada. Pero de ser el caso, se podría usar la misma técnica y el mismo instrumento para poder obtener esos datos, ¿no es cierto? Y así, no las vamos a leer todas, esto está publicado para que si en algún momento lo necesitan, lo puedan revisar. Es una aproximación, ¿no? Una aproximación del Colegio Don Bosco de Arequipa, Perú, por si lo buscan por ahí. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos más, ¿no? Esto era en cuanto a la sociedad, ¿sí? La sociedad tiene en sus indicadores, como revisamos hace un rato, indicadores sociales, económicos, tecnológicos y académicos, ¿sí? Entonces, se puede hacer un análisis documental mediante fichas de análisis de documentos, y las fuentes pueden ser el informe de desarrollo humano, informes de la UNESCO, ¿no es cierto?, y otros informes que sean pertinentes a esta situación, ¿no? ¿Ya? Entonces seguimos, ¿no? Hay más indicadores y hay más fuentes. Esto lo vamos a dejar, no los vamos a leer todos, ¿no es cierto? Pero miren, es importante, y yo tengo este documento completo, creo que les voy a compartir, porque hay algunas tablas que nos pueden en algún momento servir, ¿no es cierto? Ya les voy a subir después de la clase, ¿sí? En este aquí se presenta, pues, ¿sí? Instrumentos, tareas, inclusive responsables, ¿no es cierto? El cronograma de la matriz, aquí ya está, bueno, no está como un diagrama de Gantt, pero es un cronograma, ¿no es cierto?, que se va a ir cumpliendo ya con actividades según los subámbitos, ¿no es cierto?, y las necesidades, cómo se va a ir realizando la evaluación. ¿Sí? Ya, igual, nos seguimos según otro criterio, con la misma matriz, ¿no? Instrumentos, tareas, responsables y las fechas en las que vamos a realizar las etapas de nuestra evaluación. ¿Sí? Ya finalmente, pues hay que, bueno, y esto estará en los documentos que tengamos que llenar. Hay una lista en la cual hay que colocar, pues, los recursos y el presupuesto, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar para esta evaluación. Parece que aquí esto lo cubre el Estado, pero bueno, este documento, que como les digo es de otro país, desde Perú, pues se lo pone. Desconozco si es que en verdad en nuestros formularios haya que poner esto, creo que no, pero bueno. Aquí se lista, ¿no? Evaluadores internos, externos, el director, aquí a lo mejor falte poner, ¿no? Los docentes, los alumnos, padres de familia, quienes intervengan en la evaluación, ¿cierto? Y como materiales, pues el PCI, el PI, el FODA, ¿no es cierto?, el informe de desarrollo humano, aquí el del buen vivir, el informe del UNESCO y otros documentos referentes, ¿cierto? ¿Sí? Finalmente, pues aquí los recursos que se ha usado, el gasto, una típica lista de los recursos materiales y presupuestos que se han utilizado en algún proceso,
¿sí? Eso. Entonces, gracias por su atención. Vamos a pasar a la sección de las preguntas, si es que las hubiese. Estimado Fernando, amigos. Muchas gracias, Raúl. Compañeros, entonces, ¿alguna inquietud que hayan tenido? Bueno, esta parte es de formatos de matrices y de modelos existentes, métodos para evaluar. No sé si de pronto tenemos alguna inquietud adicional. Están ya algunas tareas calificadas, sería interesante que ustedes lo vayan revisando en el aula virtual. De pronto, si hay inquietudes sobre la marcha y a tiempo las podríamos revisar y corregir, ¿no? Aspiro yo que para mañana ya tengamos actualizado todas las tareas, porque bueno, se va calificando, se lleva el registro, está de actualizar en el aula virtual. Da suerte que mañana, después de clase, ya podamos revisar sus notas hasta el momento. Bueno, si no hay ninguna inquietud, pues quedaríamos ahí el día de hoy. Nos veríamos mañana 8 en punto de la noche, finalizando. Profesor. Sí, claro. Profe, Buenas noches. una pregunta, le habla Mercedes Niño. ¿Cómo está, compañera? Qué gusto. Bien, gracias. Ahí me mejorando. Yo, como usted sabe que la tecnología recién estamos aprendiendo y no he podido subir bien esos deberes. Lo que yo pude hacer fue, no sé si estará allí registrado, pide por separado el PUT y la adaptación curricular. Yo en el PUT hice el PUT de segundo grado y en el PUT hice la adaptación curricular. Y yo no sé en cuál de los dos hice una sola la subida. Porque allí en el deber lo pide por separado y yo una sola lo subí. Pero bueno, sí, no hay problema porque nosotros obviamente vamos revisando y si es que hay alguna novedad, pues le vamos avisando por interno también. De todas maneras, recordarles que tenemos una actividad que cumplir al final y vamos a tener pues para ello unos días, entonces tendríamos también ese espacio para igualarnos en el caso de que haya falta algún compañero que tenga alguna tarea pendiente, de tal suerte que sin ningún problema se podrá lograr los objetivos, ¿no? Si es que algo le falta, pues estamos sobre la marcha para aquello. Ya, muchas gracias. Sí, justamente pensando en eso, perdón Fernando, que tome la Claro. palabra. El día de hoy, como habrán notado, no hay tarea, ¿no es cierto? Es para que ya vayan, por favor, pues tienen que terminar las otras actividades. Como dijo Fernando, al final habrá un tiempito de gracia para que se igualen en todo, ¿sí? En todo, no se preocupen, sin embargo, no se descuiden tampoco. Si tienen algo atrasado y a lo mejor están pensando que ya no lo van a poder enviar, no se les va a revisar, pues vayan haciéndolo, ¿no es cierto? Para que tengan listo y en ese periodo de gracia en el que se van a poder igualar, simplemente se tomen el tiempo de subir cada una de las actividades que se les ha propuesto. Nada más, Fer. Gracias, Raúl. Así es, Perdón. estamos para apoyarnos, ¿no? Lo que pasa es que es el manejo de la plataforma que a veces uno no, por lo menos lo hablo en lo personal, no lo manejo muy bien. Y yo ya me igualé, como les dije, yo me matriculé después de haber pasado una semana, yo ya me igualé, pero la subida de los deberes se me está haciendo muy difícil. Envíeme mi correo, escríbame por interno y le doy un correo para que lo pueda enviar. Sí, el objetivo es que se vaya cumpliendo las. Vamos a intentar hacer por la plataforma y si es que no mismo, pues le daría un correo para que lo envíe por ahí. Ya, correcto, gracias. Muchas gracias. No, pues estamos para apoyarnos. Muy bien. Bueno, entonces quedaríamos así por hoy. Muchísimas gracias por su participación. Nos veríamos el día de mañana. Por favor, a cuidarse mucho, ¿no? Hasta Gracias. mañana. Muchas gracias. Que descansen. Hasta mañana, profes. Hasta mañana, compañeros. Buenas noches. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, señores. Hasta mañana.